El crujido seco y violento de un tallo de apio partiéndose por la mitad resonó amplificado a través de los auriculares de alta fidelidad, simulando con una precisión macabra el sonido de unos huesos rompiéndose tras una caída mortal, mientras Marina sostenía la hortaliza frente al micrófono con la reverencia de quien manipula un explosivo inestable. Su estudio, un apartamento antiguo en el corazón del barrio de las Letras de Madrid, era un laberinto caótico donde la realidad se deconstruía para convertirse en ficción auditiva. Había cajas repletas de zapatos viejos para imitar pasos sobre grava, láminas de metal para truenos artificiales y una colección inverosímil de cacharros oxidados que pendían del techo como estalactitas industriales. Marina, con el cabello castaño revuelto y una camiseta de talla grande manchada de tinta, vivía en esa penumbra acústica, una artista de Foley capaz de recrear el sonido de un beso con sus propios brazos o el galope de un caballo con cocos vacíos, pero absolutamente incapaz de articular una frase coherente ante un desconocido sin tartamudear o querer desaparecer. Aquella tarde, sin embargo, el caos controlado de su santuario fue interrumpido no por una frecuencia mal ecualizada, sino por la notificación urgente en su móvil que le recordaba una entrega presencial de material al otro lado de la ciudad en menos de 30 minutos. Un olvido imperdonable que disparó su adrenalina más rápido que cualquier película de acción en la que hubiera trabajado. Madrid había decidido desplomarse bajo una tormenta bíblica justo en el momento en que Marina cruzaba el umbral del portal, cargando con una caja de cartón desproporcionada que contenía, entre otras incoherencias logísticas, una sandía de 5 kilos destinada a simular el impacto de cuerpos contra el suelo y 2 pares de botas militares embarradas. La lluvia caía con tal ferocidad que las aceras de adoquines se habían convertido en ríos turbios, reflejando las luces de los coches como si fueran manchas de aceite en un lienzo impresionista, y Marina, empapada en cuestión de segundos, oteó el horizonte gris buscando el vehículo negro que la aplicación de transporte le prometía que estaba esperando. Con las gafas empañadas y el flequillo pegado a la frente, divisó un SUV negro inmaculado, aparcado con el motor en marcha justo frente a la salida de su edificio, brillando como un oasis de calefacción y cuero en medio del diluvio universal que amenazaba con disolver su caja de 1900 cartón y, con ella, su reputación profesional. Sin pensarlo 2 veces, movida por la desesperación de llegar tarde y la incomodidad de sentir el agua fría colándose por su cuello, corrió hacia el coche sorteando charcos como una atleta olímpica del desastre. Abrió la puerta trasera con una fuerza desmedida y se lanzó al interior, arrojando la caja húmeda y pesada sobre el asiento contiguo antes de cerrar de un portazo que hizo temblar el chasis. «Al centro, por favor, rápido, que llego». «Oh, tardísimo, y si no entrego esto me cortan la cabeza», exclamó Marina con la respiración entrecortada, quitándose las gafas para limpiarlas frenéticamente con el borde seco de su camiseta, mientras el olor a cuero nuevo y a pino de alta gama inundaba sus sentidos, un contraste abrumador con el olor a humedad y ozono que traía de la calle. El conductor no arrancó. De hecho, el silencio dentro del habitáculo era tan absoluto y hermético que Marina tuvo la repentina y gélida sensación de haber cometido un error garrafal, una premonición que se confirmó cuando levantó la vista y se encontró, a través del espejo retrovisor, con unos ojos color miel que la observaban no con la irritación de un taxista mal pagado, sino con la curiosidad perpleja de alguien que acaba de ver aterrizar un ovni en su asiento trasero. Se giró lentamente, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro para acumularse en sus pies, y vio que el hombre al volante no sostenía un móvil con GPS, sino un vaso de café humeante
y vestía una camisa de lino impecable que parecía burlarse de su propia existencia empapada. Era el chico de la mudanza, el nuevo vecino del cuarto B que había visto el día anterior cargando cajas con una elegancia irritante. Y ahora ella estaba invadiendo su propiedad privada como una delincuente pasada por agua. Diego, que hasta ese momento había estado disfrutando de la paz de su coche insonorizado, antes de subir a enfrentarse al eco vacío de su nuevo apartamento, se giró hacia ella con una lentitud deliberada, una media sonrisa tirando de la comisura de sus labios mientras evaluaba la situación con una calma que a Marina le resultó fascinante y aterradora a partes iguales. «Me encantaría llevarte al centro, de verdad, y salvar tu cabeza de esa ejecución inminente», dijo él con una voz grave, suave y carente de cualquier atisbo de burla cruel, aunque sus ojos brillaban con una diversión contenida. «Pero me temo que tu sandía acaba de cometer un crimen de lesa humanidad contra mi tapicería italiana de color beige». Marina bajó la mirada horrorizada hacia el asiento de al lado, donde la caja, ablandada por la lluvia torrencial, había cedido bajo el peso de la fruta, permitiendo que una mezcla de agua sucia de la calle y barro de las botas militares se filtrara lentamente sobre el cuero inmaculado, creando una mancha oscura y acusadora que parecía expandirse en tiempo real como una metáfora de su vida social. El silencio que siguió fue denso, roto únicamente por el tamborileo de la lluvia sobre el techo del coche y el sonido de la propia humillación de Marina, que deseó fervientemente tener un micrófono para grabar el sonido de su dignidad haciéndose añicos. Dios mío, yo pensé que la aplicación dijo un coche negro y balbuceó Marina, su voz convirtiéndose en un hilo agudo mientras intentaba recoger la caja sin empeorar el desastre, lo cual resultó imposible porque el cartón se deshizo en sus manos como papel mojado, dejando la sandía rodando peligrosamente hacia el suelo del vehículo. Diego se soltó el cinturón de seguridad y se giró completamente hacia atrás, estirando el brazo para detener la fruta antes de que se convirtiera en un proyectil contundente. «Tranquila, respira», le dijo él, capturando la sandía con una destreza manual sorprendente para alguien que parecía salido de un catálogo de moda masculina, sus dedos largos y firmes asegurando el objeto del delito. «Es solo cuero, se limpia, o eso quiero creer para no ponerme a llorar aquí mismo», bromeó con un tono ligero que intentaba desactivar el pánico evidente en los ojos de ella, aunque Marina podía ver la tensión en su mandíbula al observar la mancha. «Soy Diego, por cierto. Creo que somos vecinos, a menos que asaltes coches aleatoriamente en todos los barrios de Madrid», añadió, extendiendo la mano libre en un gesto de civilidad absurda dadas las circunstancias, obligando a Marina a estrecharla con su mano fría y húmeda, sintiendo un chispazo de calidez que recorrió su brazo y se alojó en su pecho, aumentando su mortificación. Marina salió del coche bajo la lluvia, que ahora le parecía un castigo divino merecido, arrastrando sus pertenencias y murmurando disculpas atropelladas que sonaban vacías frente a la magnitud del desastre estético que dejaba atrás. «Lo pagaré, te lo juro, pagaré la limpieza, dame tu número de cuenta o te lo dejo bajo la puerta, soy la del trero C, la de los ruidos». «Bueno, no los ruidos, los sonidos», intentó explicar, pero la incoherencia se apoderó de ella y terminó huyendo hacia el portal, dejando a Diego solo en su coche mancillado, observándola a través del cristal empapado con una expresión indescifrable que mezclaba la lástima con una curiosidad incipiente. Al entrar en el edificio, Marina se topó de frente con doña Mercedes, la presidenta de la comunidad, una mujer de 60 años con el porte de una generala prusiana y un olfato sobrenatural para detectar infracciones estatutarias, que estaba apostada en el vestíbulo fingiendo revisar el correo,
pero claramente vigilando las idas y venidas de los inquilinos. Mercedes escaneó a Marina de arriba abajo, deteniendo su mirada crítica en el rastro de agua que su ropa dejaba sobre las baldosas de mármol recién pulidas y en la sandía que abrazaba contra su pecho como si fuera un bebé gigante y verde. «Señorita Marina», dijo Mercedes con esa voz nasal y cortante que hacía rechinar los dientes de Marina, «le recuerdo que el transporte de mercancías agrícolas y materiales de dudosa procedencia debe hacerse por el ascensor de servicio, si lo tuviéramos, pero como no lo tenemos, le ruego que extreme las precauciones de higiene». La mujer hizo una pausa dramática, ajustándose las gafas que colgaban de una cadena dorada sobre su pecho. «Y ya que estamos, he recibido nuevas quejas sobre ruidos nocturnos provenientes de su vivienda. Golpes, crujidos, gritos ahogados. Algunos vecinos están empezando a preguntarse si deberían llamar a la policía o a un exorcista, y le advierto que mi paciencia y la de los estatutos de esta comunidad tiene un límite muy preciso», sentenció, dejando claro que Marina era el elemento discordante en su sinfonía de orden y aburrimiento burgués. Marina asintió sin fuerzas, incapaz de explicar que los gritos ahogados eran ella doblando una chaqueta de cuero vieja para una escena de secuestro en un corto independiente, y subió las escaleras arrastrando los pies, sintiendo el peso de la sandía y de su propia existencia inadecuada, mientras la sombra de la deuda con el vecino del cuarto piso y la amenaza de desahucio de Mercedes se cernían sobre ella. Esa noche, el apartamento de Marina se sentía más pequeño y opresivo que de costumbre. Los estantes abarrotados de objetos extraños, teléfonos de disco, vajillas rotas, sábanas de diferentes texturas, parecían juzgarla por su torpeza social, y el silencio de la madrugada solo servía para amplificar el recuerdo de la tapicería beige arruinada. Intentó trabajar, necesitaba grabar el sonido de unos pasos sobre hojas secas para un documental de naturaleza, pero cada vez que pisaba la caja de hojarasca que tenía en el salón, su mente viajaba al interior de ese coche de lujo y a la mirada tranquila de Diego. ¿Cómo podía alguien mantener la calma cuando una extraña empapada arruinaba su propiedad? Ella, que estallaba en ansiedad si se le caía una taza, no podía comprender esa serenidad, esa especie de aura de sol en día de invierno que emanaba él, una calidez que resultaba irritante porque le recordaba lo fría y caótica que era su propia vida. Decidió que no podía vivir con la deuda moral. Escribió una nota formal, casi ridícula en su seriedad, comprometiéndose a costear la limpieza integral del vehículo, y la deslizó bajo la puerta del 4B a las 3 de la mañana, moviéndose por el pasillo de puntillas para no despertar a la bestia de doña Mercedes, que seguramente dormía colgada del techo como un murciélago vigilante. A la mañana siguiente, el destino, que parecía tener un sentido del humor retorcido, quiso que coincidieran en el ascensor. Las puertas metálicas se abrieron con un chirrido agónico, un sonido que Marina tenía grabado en su biblioteca personal como tensión mecánica 04, revelando a un Diego impecable, vestido con ropa deportiva de marca, y a una Marina ojerosa, cargando una bolsa de basura llena de restos de apio y cáscaras de sandía. El espacio reducido del ascensor, una caja de madera antigua y espejos picados, se llenó instantáneamente de una electricidad estática que erizó el vello de la nuca de Marina. Diego la miró, y una sonrisa genuina iluminó su rostro, haciendo que las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos se marcaran, dándole un aspecto humano y accesible que desarmaba cualquier defensa. «Recibí tu nota diplomática anoche», dijo él, su voz resonando agradablemente en la cabina. «Es muy formal. Casi esperaba que viniera con un sello de lacre y la firma de un notario», bromeó. Y Marina sintió cómo el rubor le subía por el cuello,
maldiciendo su incapacidad para ser casual y cool. «Es lo justo», replicó ella, mirando fijamente los botones del panel como si fueran lo más interesante del mundo. «He buscado precios de limpieza de tapicería de cuero premium y, bueno, tendré que hacer algunos turnos extra, pero puedo pagarlo». Diego soltó una risa suave, un sonido grave que vibró en el pecho de Marina. «No hace falta, en serio. Resulta que tengo un amigo que tiene un taller de tallado y me debe un favor, así que el coche ya está como nuevo. La mancha ha desaparecido, igual que tu sandía», dijo él, restándole importancia con una generosidad que a Marina le resultó sospechosa. Nadie era tan amable gratis en una ciudad donde la gente te empujaba para entrar al metro. «No, no puedo aceptar eso. Tengo que hacer algo. Mi madre siempre dice que las deudas de gratitud se convierten en maldiciones si no se pagan», insistió ella, citando una de las muchas supersticiones familiares que gobernaban su vida, girándose para mirarlo con una intensidad que lo sorprendió. Diego la observó un momento, evaluando su determinación, y su expresión cambió, volviéndose ligeramente vulnerable, como si estuviera a punto de confesar un secreto vergonzoso. «Bueno, si insistes tanto en equilibrar la balanza kármica», comenzó Diego, rascándose la nuca con un gesto de timidez que contrastaba con su apariencia segura. «La verdad es que soy fisioterapeuta. Sé arreglar cuerpos, huesos, músculos, pero soy un inútil absoluto con las herramientas. Me acabo de mudar y mi apartamento es un mar de cajas y muebles desmontados de una famosa tienda sueca que supuestamente son fáciles de armar, pero que para mí son jeroglíficos alienígenas. Ayer intenté montar una estantería y me sobraron 3 tornillos y una tabla». Marina parpadeó, sorprendida por la confesión. Ella, que construía sus propios accesorios de sonido y reparaba consolas de mezcla vintage, encontraba el montaje de muebles algo terapéutico y sencillamente lógico. «Si me ayudas a montar los muebles del salón, consideramos la deuda de la sandía saldada». «¿Trato hecho?», propuso él, extendiendo la mano de nuevo. Marina miró esa mano grande y cuidada y luego pensó en su cuenta bancaria temblando. La oferta era irrechazable, aunque implicara pasar tiempo a solas con el hombre que había visto su peor versión bajo la lluvia. «Trato hecho», aceptó Marina, estrechando su mano justo cuando el ascensor llegaba a Isintos, la planta baja. «Pero te advierto que soy muy mandona cuando tengo un destornillador en la mano». Diego sonrió aliviado. «Cuento con ello. Necesito dirección. Ahora mismo mi vida es un poco desestructurada». Esa tarde, Marina subió al cuarto B armada con su propia caja de herramientas profesional, un cinturón de cuero desgastado lleno de llaves y destornilladores que había heredado de su abuelo, sintiéndose como una guerrera entrando en territorio enemigo. Cuando Diego le abrió la puerta, Marina se quedó paralizada en el umbral. El apartamento era idéntico al suyo en distribución, pero completamente opuesto en esencia. Donde ella tenía caos, texturas y oscuridad acogedora, Diego tenía un minimalismo radical, paredes blancas desnudas y un eco insoportable que rebotaba en el suelo de madera sin alfombras. Era un espacio que gritaba soledad y limpieza, un lienzo en blanco que a Marina le produjo un escalofrío auditivo. Allí no había dónde esconderse. Cada sonido, cada respiración estaba expuesta. «Bienvenida a la cueva del eco», dijo Diego, invitándola a pasar y señalando un montón de cajas planas de cartón apiladas en el centro del salón como si fueran un monumento a la procrastinación. Marina entró, y el sonido de sus botas resonó con una claridad clínica en la habitación vacía. Observó las cajas y luego miró a Diego, que parecía un poco perdido en su propia casa. «Esto no es una cueva, Diego», corrigió ella, sacando un destornillador eléctrico de su cinturón con un
movimiento fluido de pistolero del oeste, sintiéndose por primera vez en control de la situación. Esto es una caja de resonancia. Si se te cae un tenedor en la cocina, lo escucharán en Toledo. Necesitas alfombras, cortinas, vida, pero empecemos por la estantería. Durante las siguientes 3 horas, la dinámica entre ellos se transformó. Marina, inmersa en la tarea, olvidó su timidez y comenzó a dar instrucciones precisas, señalando piezas, organizando tornillos y moviéndose con una eficiencia que dejó a Diego fascinado, observándola desde el sofá, el único mueble montado, mientras le pasaba las herramientas que ella pedía sin mirarlo. Hubo un momento, mientras intentaban encajar el panel trasero del mueble de la televisión, en que sus manos se rozaron y ambos se quedaron inmóviles. Marina estaba en el suelo, con el pelo recogido en un moño desordenado del que escapaban mechones rebeldes, y Diego estaba arrodillado a su lado, sosteniendo la estructura. El olor de él, una mezcla de jabón limpio y ese perfume cítrico del coche, invadió el espacio personal de Marina, mareándola un poco. ¿Siempre eres así de meticulosa?, preguntó él en voz baja, rompiendo el silencio tenso. En mi trabajo, 1 milímetro de error o 1 segundo de retraso arruina la ilusión, respondió ella sin levantar la vista del tornillo que apretaba. El sonido tiene que ser perfecto para que la gente se crea la mentira de la película. Supongo que aplico eso a todo. Diego la miró con una intensidad nueva. A mí me parece que lo que haces es increíblemente real, Marina. No hay nada de mentira en hacer que las cosas suenen como deben sonar. Aquel comentario, dicho con una sinceridad desarmante, hizo que Marina levantara la vista y se encontrara con sus ojos, sintiendo una punzada de algo peligroso en el pecho. Esperanza. Justo cuando la atmósfera comenzaba a espesarse con una tensión que no tenía nada que ver con el montaje de muebles, el timbre de la puerta sonó con una insistencia agresiva. 3. Timbrazos cortos y secos que Marina reconoció al instante con terror pavloviano. Diego se levantó, extrañado, y fue a abrir. En el umbral, con una carpeta llena de papeles y una expresión de triunfo malicioso, estaba doña Mercedes. La mujer miró por encima del hombro de Diego, clavando sus ojos en Marina, que seguía sentada en el suelo rodeada de herramientas. «Ah, fantástico. Los tengo a los dos. Matamos 2 pájaros de un tiro», dijo Mercedes entrando sin ser invitada, sus tacones repiqueteando como disparos en el suelo desnudo. «Vengo a notificarles personalmente que he convocado una junta extraordinaria para la próxima semana. El orden del día incluye la revisión de las normas de convivencia, específicamente las cláusulas sobre ruidos molestos y actividades comerciales no autorizadas en viviendas residenciales. Y créanme, tengo intención de ser muy rigurosa». La mirada que le lanzó a Marina no dejaba lugar a dudas. Aquello era una declaración de guerra, y el campo de batalla sería el mismo edificio que ambas llamaban hogar. La puerta se cerró tras la salida teatral de doña Mercedes, dejando en el apartamento de Diego un silencio denso y cargado de presagios, similar a la calma engañosa que precede a un tsunami devastador, donde las partículas de polvo parecían haberse congelado en el aire por miedo a violar alguna normativa municipal invisible. Marina permaneció en el suelo, rodeada de tornillos y llaves Allen, sintiendo cómo la humillación le trepaba por el cuello como una piedra venenosa. No era solo la amenaza de una multa o una bronca vecinal, era la confirmación de su miedo más profundo, que su existencia, su arte y su forma de vida eran incompatibles con el mundo ordenado y gris que la rodeaba.
Diego, que había permanecido inmóvil, observando la puerta cerrada con una mezcla de incredulidad y fastidio, se giró lentamente hacia ella, exhalando un suspiro largo que rompió el hechizo de tensión. «Vaya», murmuró él, pasando una mano por su cabello corto, desordenándolo por primera vez. «Esa mujer tiene una presencia escénica que ya quisieran muchas actrices dramáticas. Casi espero que vuelva a entrar para cobrarme entrada por el espectáculo». Marina no se rió. Alzó la vista con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, sintiéndose pequeña y expuesta en aquel salón vacío que amplificaba su derrota. «No es un espectáculo, Diego. Es mi vida. Si esa mujer consigue que la comunidad vote en mi contra, me quedo sin casa y sin estudio. No tengo a dónde ir con 2 toneladas de chatarra y un equipo de grabación que cuesta más que mis órganos vitales», confesó, la voz temblorosa rebotando en las paredes desnudas. Diego se agachó frente a ella, invadiendo su espacio personal con esa calma clínica de quien está acostumbrado a tratar con cuerpos rotos y doloridos, y la miró fijamente, no con lástima, sino con la determinación analítica de quien busca la raíz de una lesión para repararla. «Entonces, no le daremos el gusto», sentenció Diego con una firmeza que sorprendió a Marina, ofreciéndole una mano para levantarla del suelo frío. «Ella ha dicho que el problema son los ruidos y la actividad comercial, ¿verdad? Bien, tú eres una experta en sonido, yo soy bueno siguiendo instrucciones y tengo un taladro percutor que todavía no sé usar. Vamos a blindar tu apartamento, vamos a convertir tu estudio en un búnker acústico tan perfecto que podrías detonar una granada dentro y doña Mercedes no escucharía ni el clic de la anilla». La propuesta quedó flotando en el aire, absurda y maravillosa a la vez. Marina lo miró escéptica, sacudiéndose el polvo de los vaqueros. «¿Por qué harías eso? Apenas me conoces. Ayer manché tu coche de lujo con una sandía y hoy he traído a la Gestapo de la comunidad a tu puerta. Soy un desastre andante, Diego, y tú pareces el tipo de hombre que planifica hasta el color de sus calcetines». Él sonrió. Esa sonrisa de medio lado que empezaba a resultar peligrosamente familiar y reconfortante. «Digamos que me gustan los desafíos. Además, te debo una por montarme los muebles, y siendo egoísta, si te echan, es probable que el siguiente vecino sea un saxofonista amateur o alguien que taconea flamenco a las 3 de la mañana. Prefiero al demonio que conozco», bromeó, aunque sus ojos decían algo diferente, algo sobre soledad compartida y la necesidad de encontrar un proyecto que llenara el vacío de su propio duelo silencioso. «Hagamos un trato. Yo pongo la mano de obra bruta y financio los materiales de aislamiento como inversión a la paz vecinal, y tú me das de cenar durante las próximas 2 semanas. Mi nevera solo tiene agua y limones, y estoy harto de la comida a domicilio». Los días siguientes se transformaron en un montaje cinematográfico de actividad frenética y convivencia forzada que desdibujó las fronteras entre vecinos para convertirlos en cómplices de una resistencia clandestina. Marina y Diego se convirtieron en asiduos de las ferreterías industriales del polígono, cargando planchas de lana de roca de alta densidad y rollos de copopren como si fueran contrabando valioso, bajo la mirada curiosa de los dependientes que no entendían qué hacían un hombre que parecía modelo de pasarela y una mujer que vestía como una exploradora urbana comprando suficiente material para insonorizar una discoteca. En el apartamento de Marina, el caos habitual se elevó a la categoría de zona de guerra constructiva. Movieron estanterías repletas de objetos inverosímiles, descolgaron las lámparas vintage y cubrieron cada centímetro de pared con paneles aislantes, trabajando codo con codo en un espacio reducido que olía a pegamento de contacto, serrín y café fuerte. Diego, a pesar de su confesada torpeza inicial,
Demostró tener una paciencia infinita y una fuerza física que resultaba muy útil para sostener los paneles en el techo, mientras Marina, armada con su grapadora industrial y su obsesión por el detalle, aseguraba cada esquina con la precisión de un cirujano, gritando instrucciones sobre frecuencias graves y puentes acústicos que él escuchaba con una atención casi devota. Entre el ruido de los taladros y el rasguido de la cinta adhesiva, surgieron las conversaciones, primero tímidas y triviales sobre el tiempo o la música, y luego, a medida que las capas de aislamiento cubrían las paredes, también se iban retirando las capas de sus propias defensas emocionales. Durante una cena improvisada sobre una mesa hecha de cajas de cartón, un risotto de setas que Marina había cocinado con una destreza que contrastaba con su torpeza social, Diego habló por primera vez de la razón de su mudanza, de la necesidad de escapar de una casa familiar en las afueras que se había vuelto demasiado grande y silenciosa tras la muerte de su hermano, un silencio que no era paz, sino ausencia. Marina, a su vez, le confesó con voz queda, mientras jugaba con el tenedor, cómo el sonido se había convertido en su refugio desde niña, una forma de controlar el mundo y hacerlo predecible cuando las relaciones humanas le resultaban demasiado estridentes y confusas. Le explicó que prefería el crujido de una hoja seca grabado en estudio porque ese sonido nunca mentía, nunca juzgaba y nunca se iba. En ese intercambio de vulnerabilidades, bajo la luz cálida de una lámpara de pie provisional, Marina se dio cuenta de que Diego no era perfecto, que su orden obsesivo era solo una armadura para no desmoronarse, y eso, paradójicamente, lo hizo perfecto a sus ojos. El punto de inflexión llegó una noche de martes, 3 días antes de la temida asamblea, cuando se quedaron sin paneles profesionales para cubrir un rincón crítico detrás de la mesa de mezclas. Marina, presa de un ataque de ingenio desesperado, recordó las docenas de cartones de huevos que había estado guardando durante meses para un proyecto de texturas y que doña Mercedes había calificado de basura insalubre en una inspección anterior. «Esto es», exclamó, corriendo al trastero, improvisado en su habitación y volviendo con torres de cartón grisáceo. Diego la miró, arqueando una ceja, escéptico, pero divertido. «¿Vamos a pegar envases de huevos en la pared? ¿Eso es ciencia acústica o manualidades de preescolar?», preguntó cruzándose de brazos, con los bíceps tensándose bajo la camiseta negra manchada de yeso. «Es física pura. Hombre de poca fe. La forma irregular disipa las ondas sonoras, evita el rebote. Es feo pero funciona», replicó ella con entusiasmo, pasándole un bote de pegamento. Pasaron las siguientes 2 horas pegando cartones, riendo como niños traviesos, con Marina subida a una escalera y Diego sujetándole los tobillos por seguridad, un contacto físico constante y eléctrico que hacía que a Marina le costara recordar cómo se llamaban las herramientas. Cuando terminaron, la pared parecía una obra de arte moderna y absurda, un testamento a su colaboración improbable. «Hora de la prueba de fuego», anunció Marina, bajando de la escalera y limpiándose las manos en el pantalón. Cerraron las ventanas herméticas, sellaron la puerta con burletes de goma y apagaron el sistema de ventilación. El silencio que descendió sobre la habitación fue absoluto, pesado, casi tangible. Era una ausencia de ruido tan profunda que los oídos zumbaban intentando captar alguna frecuencia. «Grita», le ordenó Marina a Diego, susurrando porque hablar en voz alta parecía un sacrilegio. «Grita todo lo fuerte que puedas. Si doña Mercedes no sube en 2 minutos, hemos ganado». Diego la miró, sus ojos brillando en la penumbra del estudio iluminado solo por los LEDs de la mesa de mezclas. «¿Gritar qué?», susurró él, acercándose un paso, reduciendo la distancia entre ellos a centímetros. «Lo que quieras. Saca todo lo que tengas dentro
insistió ella, sintiendo que el aire se volvía denso, cargado de una gravedad propia. Pero Diego no gritó. En lugar de eso, dio otro paso, acorralándola suavemente contra la mesa de mezclas, y el único sonido en la habitación, insonorizada, se convirtió en el latido acelerado del corazón de Marina y la respiración acompasada de él. «Prefiero hacer esto», murmuró Diego, y su voz, desprovista de eco, sonó directa en el cerebro de Marina, íntima y visceral. Se inclinó y la besó, un beso que no tuvo nada de cinematográfico ni de ensayado, sino que fue una colisión suave y hambrienta, un reconocimiento mutuo en medio del silencio artificial que habían construido juntos. Marina, que siempre había analizado los besos como sonidos húmedos de succión para sus películas, se encontró perdida en la sensación táctil, en la calidez de los labios de él, en la mano de Diego subiendo por su nuca para profundizar el contacto, anclándola a la realidad. Fue un beso que sabía a pegamento, a risotto y a esperanza. Un momento suspendido en el tiempo donde el caos de ella y el orden de él se fusionaron en una frecuencia perfecta. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, y el silencio del estudio ya no parecía vacío, sino lleno de promesas no dichas. Diego apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados, y por un momento, Marina creyó que todo iba a salir bien, que podían vencer a la comunidad de vecinos y al mundo entero. Pero la realidad, encarnada en la figura implacable de doña Mercedes, tenía otros planes y no descansaba ni siquiera por amor. A la mañana siguiente, el idilio de la construcción se hizo añicos cuando Marina bajó al garaje para buscar una caja de cables esenciales para un trabajo urgente que debía entregar esa tarde. Al llegar a su plaza de aparcamiento, donde había estado almacenando discretamente, o eso creía ella, parte de su equipo y materiales sobrantes de la obra, se encontró con una cinta policial de plástico rojo y blanco rodeando sus pertenencias y un cartel impreso con tipografía oficial y agresiva: clausurado por infracción de la normativa de seguridad y salubridad, Comunidad de Propietarios. Junto al cartel, doña Mercedes estaba de pie, con una sonrisa de satisfacción gélida, sosteniendo una carpeta como si fuera un escudo. Al ver a Marina, la presidenta no disimuló su triunfo. «Buenos días, señorita Marina. He documentado fotográficamente el almacenamiento ilegal de materiales inflamables en zona común. Esto, sumado a las obras no autorizadas que sospechamos se están realizando en su vivienda, constituye una violación grave de los estatutos. He añadido este punto al orden del día de mañana. Y he notificado a la compañía de seguros del edificio. Podrían rescindir la póliza de todo el bloque por su culpa». El mundo se le cayó encima a Marina. No era solo el material, era la confirmación de que era un peligro para los demás, una infección en el edificio. El pánico la asaltó, frío y paralizante. Si seguía adelante, arrastraría a Diego con ella. Él había financiado los materiales, él había ayudado en la obra ilegal. Mercedes iría a por él también, mancharía su reputación de médico respetable, lo convertiría en el cómplice de la vecina loca. Marina sintió una náusea profunda. No podía permitir que eso sucediera. Subió al apartamento temblando y cuando Diego llegó minutos después, fresco y sonriente con 2 cafés en la mano, listo para continuar el trabajo, se encontró con una Marina transformada, encerrada en sí misma, con la mirada dura y defensiva de un animal herido. «Tienes que irte», le dijo ella antes de que él pudiera siquiera saludar, sin mirarlo a los ojos, fingiendo estar ocupada enrollando cables con manos temblorosas. «¿Qué? ¿Ha pasado algo?», preguntó Diego, borrando la sonrisa al instante, dejando los cafés sobre una mesa. «Marina, ¿qué ocurre?». Intentó acercarse, pero ella retrocedió como si él quemara. «Ocurre que esto ha sido un error. Todo,
La obra, la cena, nosotros, escupió Marina, utilizando las palabras como cuchillos para cortar el vínculo antes de que fuera demasiado tarde, odiándose a sí misma con cada sílaba. Mercedes ha precintado el garaje, va a venir con todo mañana, y no quiero que estés aquí cuando eso pase, no quiero que te vean conmigo. Diego frunció el ceño, confundido y herido. Marina, eso no importa. Lo enfrentaremos juntos, ya lo hablamos. Soy mayorcito para decidir con quién me asocio. Él dio un paso adelante, intentando tomar su mano, pero ella se apartó bruscamente. No lo entiendes. Tú eres perfecto, Diego. Eres el vecino ideal, el médico guapo, el que todo el mundo quiere. Yo soy el bicho raro, la del ruido, la del caos. Si te quedas, te convertirás en mí, te hundirás conmigo, y no necesito tu caridad ni tu ayuda para arreglar mi vida como si fuera uno de tus pacientes con huesos rotos. Vete. La mentira le quemó la garganta, pero era necesaria. Necesitaba que él la odiara para que se salvara. Diego se detuvo en seco, y su expresión pasó de la preocupación a una frialdad dolorosa. La acusación de caridad había golpeado un nervio, tocando su propia inseguridad sobre si era capaz de conectar con alguien realmente o si solo sabía arreglar cosas. Asintió lentamente con la mandíbula tensa, recuperando esa máscara de serenidad distante que había llevado el primer día en el coche. Entiendo. Si eso es lo que piensas de mí, que solo soy un médico arrogante haciendo caridad, entonces tienes razón, ha sido un error. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con pasos firmes y silenciosos. Antes de salir, se detuvo sin girarse. Espero que te salga bien la asamblea, Marina. De verdad. La puerta se cerró con un clic. Suave, definitivo, mucho más doloroso que cualquier portazo. Marina se quedó sola en su apartamento insonorizado, donde ahora el silencio no era un triunfo técnico, sino una jaula asfixiante que le devolvía el eco de su propia estupidez y soledad. Se dejó caer en el sofá rodeada de cartones de huevos y paneles de espuma, y lloró sabiendo que nadie, ni siquiera doña Mercedes, podría escucharla ahora. La tarde pasó en una neblina de desesperación. Marina intentó preparar su defensa para la asamblea, pero los papeles se le mezclaban ante los ojos. Fue entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de Madrid de un violeta amoratado, cuando deslizaron un sobre por debajo de su puerta. No era una carta de Diego, era un sobre oficial con el membrete de la Administración de Fincas. Marina lo abrió con manos entumecidas. No era solo una convocatoria, era una notificación formal de inicio de procedimiento judicial para la cesación de actividades molestas y privación del uso de la vivienda por un periodo de hasta 3 años, amparándose en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Mercedes no iba de farol. Había escalado el conflicto a nivel nuclear, y lo peor no era el miedo a perder su casa, sino la certeza absoluta de que mañana tendría que entrar en esa sala llena de vecinos hostiles, completamente sola, sin el único sonido que había llegado a amar más que el silencio. La voz de Diego diciéndole que todo iría bien. La sala de juntas de la comunidad, un sótano reconvertido con paredes de gotelé color salmón y una iluminación fluorescente que parpadeaba con la frecuencia de una migraña inminente, se sentía aquella noche más como una sala de tribunal de la Inquisición que como un lugar de reunión vecinal. El aire estaba viciado, cargado con el olor rancio de la cera para suelos barata y la tensión palpable de 30 vecinos que habían bajado de sus apartamentos no para dialogar, sino para presenciar un sacrificio público. Marina, sentada en una silla plegable de metal en la primera fila, sentía cómo el frío del asiento traspasaba su ropa. Un traje de chaqueta gris oscuro que le quedaba grande y que se había puesto en un intento patético de parecer respetable.
y se instalaba en sus huesos, haciéndola temblar de forma imperceptible pero constante. Mantenía la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre el regazo, observando sus nudillos blancos y las pequeñas cicatrices de cortes con papel y cables, marcas de un oficio que amaba y que ahora estaba siendo utilizado como arma para destruir su vida. A su alrededor, el murmullo de las conversaciones privadas era un zumbido de avispas. Palabras sueltas como loca, ruidos, peligro y desalojo flotaban en el ambiente, aguijoneando su autoestima ya destrozada. Doña Mercedes presidía la mesa principal con la solemnidad de un verdugo, organizando sus carpetas y ajustando el micrófono con una meticulosidad que anticipaba el placer que sentía al ejecutar su autoridad. La mujer brillaba con una energía maliciosa, sabiendo que tenía todas las cartas de la baraja marcadas a su favor. «Damos comienzo a esta junta extraordinaria», anunció Mercedes, su voz amplificada por un sistema de megafonía antiguo que distorsionaba las frecuencias agudas, haciendo que sonara aún más estridente. El punto principal y único del día es la situación insostenible del 30C, habitado por la señorita Marina, y la votación para proceder con la acción de cesación y privación de uso de la vivienda por actividades molestas, insalubres y peligrosas. Mercedes hizo una pausa teatral, paseando su mirada por la sala para asegurarse de que tenía la atención absoluta de su audiencia. Durante meses hemos sufrido una cacofonía infernal. Golpes a deshoras, gritos que hielan la sangre, arrastre de muebles pesados. Todo esto documentado. Con un gesto dramático, la presidenta presionó el botón de reproducción de un pequeño altavoz conectado a su portátil. De repente, la sala se llenó con una grabación de audio de baja calidad, tomada seguramente desde el pasillo. Se escuchaba un crujido seco y violento, seguido de un gemido ahogado, y luego un sonido rítmico y húmedo, como alguien golpeando carne cruda contra una mesa. Desprovistos de contexto, los sonidos eran terroríficos, sugerentes de violencia doméstica o de algún ritual macabro. Los vecinos jadearon, intercambiando miradas horrorizadas. «Esto, señores», sentenció Mercedes sobre el silencio escandalizado, «es lo que escuchamos un martes cualquiera a las 11 de la noche. ¿Es esto convivencia o es la antesala de una desgracia?» Marina se puso de pie, sus piernas temblando como si fueran de gelatina, sintiendo la presión de 30 pares de ojos clavándose en ella como dardos. Tenía que hablar, tenía que explicar que el crujido era un manojo de apio y el golpe húmedo era un trapo mojado sobre el suelo para una comedia romántica, pero su garganta se había cerrado herméticamente. «Yo no es lo que me parece», intentó decir, pero su voz salió estrangulada, un susurro patético que apenas llegó a la primera fila. «Es mi trabajo. Soy artista de Foley», balbuceó, sintiendo cómo el calor subía a su rostro, quemándola. «¡Excusas!», cortó Mercedes implacable. «El uso comercial no autorizado es otra violación. No nos importa si usted se llama artista o circo ambulante. Queremos paz. Procedamos a la votación. Mano alzada para aquellos a favor de iniciar el proceso de expulsión». Marina vio, con el corazón encogiéndose hasta convertirse en un punto negro de dolor, como una mano se levantaba, luego otra y otra más. El vecino del quinto, la señora del primero con el perro caniche, incluso el portero que siempre le sonreía. Estaba perdiendo. Su hogar, su refugio, se desmoronaba en tiempo real bajo el peso de la incomprensión y la intolerancia. Cerró los ojos, esperando el golpe final, deseando desaparecer en el silencio eterno. Fue entonces cuando las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron de golpe, golpeando contra las paredes con un estruendo que hizo saltar a todos en sus asientos. La figura que apareció en el umbral no era otra que Diego,
pero no el Diego con ropa de estar por casa y cubierto de polvo de obra que Marina había conocido en la intimidad de su encierro, sino una versión imponente y devastadora de él. Vestía un traje azul marino cortado a medida que le daba una autoridad natural, y su rostro estaba serio, con esa calma peligrosa que precede a una tormenta eléctrica. Caminó por el pasillo central con pasos largos y decididos, ignorando los murmullos de confusión, y no se detuvo hasta llegar al frente, poniéndose directamente entre Marina y la mesa de la presidencia, actuando como un escudo humano, una barrera física contra la hostilidad de la sala. «Siento la interrupción», dijo Diego con una voz potente y clara que no necesitó micrófono para llenar el espacio, proyectando una seguridad que hizo que doña Mercedes parpadeara, desconcertada. «Soy el doctor Diego Alarcón, propietario del 4B y vecino directo, pared con pared, de la acusada. Y creo que antes de que levanten la mano para arruinar la vida de alguien, deberían escuchar la historia completa, no solo la versión editada y manipulada que les acaban de vender. Doctor Alarcón, esto es irregular, usted no tiene la palabra», intentó protestar Mercedes, visiblemente nerviosa por la pérdida de control de su narrativa. Diego la ignoró olímpicamente, sacando su teléfono móvil de alta gama y conectándolo con un movimiento fluido al sistema de sonido auxiliar de la sala, desconectando el cable de la presidenta sin pedir permiso. «Lo que han escuchado antes», dijo Diego, dirigiéndose a los vecinos, mirándolos uno a los ojos. «Sonaba a violencia, ¿verdad? Sonaba a miedo. Doña Mercedes les ha hecho creer que viven encima de una sala de torturas, pero permítanme mostrarles qué es lo que realmente hace Marina, qué es lo que realmente escuchan». Diego pulsó la pantalla de su teléfono. Por los altavoces no salió ruido, sino música, una banda sonora orquestal, emotiva y envolvente que todos reconocieron al instante. Era la escena culminante de El último adiós, la película española más taquillera y premiada del año anterior, un drama que había hecho llorar a medio país. En la pantalla de proyección que había detrás de la mesa, Diego lanzó el vídeo desde su móvil. La escena mostraba a un soldado regresando a casa bajo la lluvia, herido, cayendo de rodillas en el barro al ver a su hija. Y ahí estaban los sonidos. El crujido violento que Mercedes había puesto era, en la pantalla, el sonido de la bota del soldado pisando una rama seca al correr hacia el abrazo. El golpe húmedo era el sonido del cuerpo cayendo en el barro, un sonido que transmitía agotamiento y alivio. Todo encajaba perfectamente, transformando el ruido en emoción pura. La sala se quedó en un silencio reverencial, hipnotizada por la magia del cine. «Esos sonidos», continuó Diego, bajando el volumen suavemente pero dejando la imagen correr, «los creó Marina en su apartamento. Ella no hace ruido, hace arte. Ella le da vida a las historias que ustedes ven en sus sofás y que les emocionan. Esos gritos son doblajes premiados. Esos golpes son la textura de la realidad». Se giró hacia Marina, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y la boca entreabierta, incapaz de procesar que él estuviera allí, defendiéndola con tal ferocidad después de cómo lo había tratado. Marina es una de las profesionales más respetadas de su industria. Tenerla en este edificio no es un riesgo, es un privilegio, y los ruidos de los que se quejan, yo vivo pegado a ella. Y les aseguro que desde que insonorizamos su estudio, con materiales ignífugos y certificados que yo mismo supervisé, por cierto, no se oye ni un suspiro. Diego se volvió hacia Mercedes y su expresión se endureció, perdiendo toda calidez para convertirse en hielo quirúrgico. Y en cuanto a la legalidad,
He consultado con mis abogados. El acoso sistemático, la vigilancia de correspondencia, la grabación ilegal de audio en zonas privadas y la difamación pública que está ejerciendo esta presidencia contra mi pareja, dijo la palabra pareja con un énfasis deliberado y posesivo que hizo vibrar el corazón de Marina, constituyen delitos graves. Si esta votación procede, no solo la impugnaremos. Demandaré a la comunidad y a usted personalmente, doña Mercedes, por daños y perjuicios morales y acoso inmobiliario. Y créame, tengo los recursos y la paciencia para hacerlo. El silencio que siguió a su amenaza fue absoluto. Mercedes palideció, sus labios convertidos en una línea fina, consciente de que había perdido el apoyo de la sala y de que se enfrentaba a un enemigo mucho más poderoso de lo que había calculado. Los vecinos, avergonzados, comenzaron a bajar las manos. Uno a uno, el murmullo cambió de tono, pasando de la hostilidad a la admiración y la culpa. Yo no sabía que era para esa película. A mi mujer le encanta, murmuró el vecino del quinto. Si ya está insonorizado, no hay problema, ¿no?, añadió la señora del perro. La insurrección se había disuelto antes de empezar. Minutos después, en el pasillo exterior del edificio, lejos de la atmósfera viciada del sótano, Marina se apoyó contra la pared fría, tratando de controlar el temblor de sus manos, mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo dejándola exhausta pero eufórica. Diego salió tras ella, aflojándose la corbata con un gesto cansado pero satisfecho. Se miraron en silencio durante un largo momento, un silencio cargado de todo lo que no se habían dicho en las últimas 24 horas. «Dijiste mi pareja», susurró Marina, rompiendo el silencio con una sonrisa tímida y vacilante asomando en sus labios. «Dije que te iba a demandar por acoso si no aceptabas salir conmigo oficialmente», corrigió él, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal con esa familiaridad que ella ya echaba de menos. «Marina, intentaste protegerme alejándome, lo entiendo, pero soy un hombre adulto. No necesito que me protejas del mundo, necesito que me dejes entrar en el tuyo, con ruidos, con caos, con sandías asesinas y con todo». Marina sintió que las últimas barreras de su propia insonorización emocional se venían abajo. No había lógica, no había guión, solo una verdad cruda y maravillosa. «Eres un idiota, Diego Alarcón, un idiota maravilloso y arrogante que monta muebles fatal», dijo ella riendo entre lágrimas, antes de lanzarse a sus brazos. Él la recibió con la solidez de un muro de carga, envolviéndola en un abrazo que olía a su perfume caro y a victoria, y la besó allí mismo, bajo la luz parpadeante del pasillo de los trasteros. Un beso profundo y real que no necesitaba efectos de sonido para ser perfecto. Por primera vez en su vida, Marina no estaba analizando la acústica del momento. Solo sentía que el caos de su vida había encontrado, por fin, su contrapunto perfecto, su ancla de calma en medio de la tormenta. Un mes después, el tráfico de Madrid era la sinfonía habitual de bocinas, motores y frenazos bruscos. En el interior del SUV negro de Diego, sin embargo, reinaba una paz climatizada. Él conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Marina sobre la consola central. El asiento del copiloto, ahora cubierto preventivamente con una funda elegante de neopreno impermeable. «Por si acaso decides transportar calabazas o melones», había bromeado él. Estaba ocupado por Marina, que sostenía una grabadora profesional de alta gama dirigida hacia la ventanilla. Estaban parados en un semáforo en la Castellana. «¿Lo tienes?», preguntó Diego en voz baja, mirando el semáforo. «Casi. Necesito el sonido de ese autobús arrancando. Ahora», susurró ella, presionando los botones con destreza, mientras el vehículo pesado rugía a su lado.
Marina detuvo la grabación y se quitó los auriculares, sonriendo con satisfacción. Perfecto. Tengo el rugido de la bestia urbana para el documental. Se giró para mirar a Diego, observando su perfil tranquilo, la forma en que sus dedos acariciaban el dorso de su mano con el pulgar. El apartamento estaba salvado. La insonorización funcionaba de maravilla, para decepción de doña Mercedes, que seguía pegando la oreja a la puerta sin éxito. Y su vida seguía siendo un desastre de horarios y objetos extraños, pero ahora era un desastre compartido. Gracias por el viaje, chofer, bromeó ella. Diego sonrió, esa sonrisa que iluminaba incluso los días grises de lluvia. Cuando quieras, vecina. Pero recuerda que el pago se efectúa en cenas caseras y montaje de muebles. El semáforo se puso en verde. Diego aceleró suavemente, y Marina volvió a ponerse los auriculares, no para aislarse del mundo, sino para escuchar mejor la música de su nueva vida. Una mezcla perfecta de ruido y silencio, de caos y amor, que sonaba mejor que cualquier película premiada. Fin.